Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Vamos hoy a hacer la segunda parte de algo que hicimos en Navidad, que es formación, una formación sana, doctrina clásica de la Santa Madre Iglesia. En esta ocasión, como la vez anterior, de la mano de Alonso Gracián de Info Católica. Verdades sobre el estado de gracia, silenciadas, desconocidas, apenas predicadas. Es una serie de puntos que él ha hecho con su sabiduría, con su buen hacer y que os vamos a leer inmediatamente. El estado de gracia. La necesidad de estar en estado de gracia significa la necesidad de confesarse en cuanto se cometa un pecado mortal y así poder recuperar dicho estado. El estado de gracia es necesario para poder merecer, para aumentar la gracia, para no ser enemigo de Dios y ser grato a sus ojos. Definición: estado de elevación sobrenatural producido por la gracia santificante. Esto es el estado de gracia. Estar en gracia de Dios es eso, una elevación sobrenatural. Estado de elevación sobrenatural producido por la gracia santificante. Tener o no tener la gracia santificante lo es todo, es la vida divina en nosotros. Punto 2. ¿Por qué es una elevación, entre comillas? Porque está por encima de todas las cosas naturales, trascendiendo y rebasando la naturaleza toda y haciéndonos entrar en la esfera de lo divino e increado. Santo Tomás ha podido escribir que la más mínima participación de la gracia santificante, considerada en un solo individuo, supera y trasciende el bien natural de todo el universo. Punto 3. ¿El estado de gracia es permanente? No, se pierde con cualquier pecado mortal. No se pierde con el pecado venial. Trento dice: si alguno dijere que no hay más pecado mortal que el de la infidelidad, o que por ningún otro, por grave y enorme que sea, fuera del pecado de infidelidad, se pierde la gracia una vez recibida, sea anatema. Punto 4. ¿Qué significa ser justo o estar justificado? Ser justo o estar justificado es lo mismo que estar en estado de gracia, porque la gracia que da el estado de gracia se llama gracia de la justificación. Es la gracia que da la cualidad de la justicia sobrenatural. Sinónimos: gracia habitual, gracia que hace amigo, gratum faciens. Punto 5. ¿Todos los hombres están en estado de pecado? No. Los hombres se dividen en justos y pecadores. O sea, los que están en estado de gracia y los que están en estado de pecado mortal. Esto es una cosa que ya lamentablemente no se enseña y es el ABC de nuestra santa fe católica. O estás en estado de gracia o estás en estado de pecado mortal. El hombre en estado de pecado es considerado por Dios, en cuanto pecador, enemigo suyo. Ojo al dato. Es el estado de gracia el que lo reconcilia con él, haciéndolo grato a sus ojos. Gracia, gratum faciens. O sea que cuando el hombre está en estado de pecado mortal se hace enemigo de Dios, en cuanto pecador. A esta disposición o preparación síguese la justificación misma, que no es simple remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y de los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo. Esto lo explica Trento en la sesión sexta, capítulo 7. El hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo. Y esto se consigue gracias a la confesión sacramental, que ya está tan en desuso. En Alemania prácticamente casi nadie se confiesa. Y en España estamos por el mismo camino. No sé en el país de cada uno de vosotros, pero la situación es así. Y luego tenemos el problema también de que cuando vas a confesarte hay sacerdotes que te dicen: eso no es pecado. Para unos unas cosas es pecado y para otros no. Porque la Iglesia se ha protestantizado y la quieren protestantizar más todavía, mucho más. Para eso está el sínodo en Alemania y para eso ha estado y ha sido el sínodo de la Amazonía, para protestantizar a la Iglesia. Que ya no sepamos qué es pecado y qué no es pecado,
que la gente piense que no necesita confesarse, etc. Y no explicar estas verdades silenciadas que hoy de la mano de Alonso Gracián recordamos. Punto 6. ¿Dios uno y trino habita o está dentro de todas las personas? No. Solamente habita en el alma del justificado, o sea, en el que está en estado de gracia. Es cierto que en los mismos hombres justos que fueron antes de Cristo, inhabitó por la gracia el Espíritu Santo, dice León XIII Divinum Illut. Punto 7. ¿La gracia santificante puede aumentar por las buenas obras o solo importa la fe? Que es lo que dicen los protestantes, solo importa la fe. La gracia de la justificación, responde, aumenta con las buenas obras realizadas en estado de gracia. Luego, no todos los hombres son igualmente pecadores o igualmente justos. Unos tienen más méritos, merecimientos, que otros. Por las buenas obras, en estado de gracia, se llega a ser más justo, a estar más justificado, porque la justicia aumenta con las buenas obras en estado de gracia. Si alguno dijere que las buenas obras del hombre justificado de tal manera son dones de Dios, que no son también buenos merecimientos del mismo justificado, o que éste por las buenas obras que se hacen en Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no merece verdaderamente el aumento de la gracia, la vida eterna y la consecución de la misma vida eterna, a condición, sin embargo, de que muriere en gracia, e incluso el aumento de la gloria, sea anatema. Este punto de Trento es muy importante, que conviene releer despacio. Si alguno dijere, repito, que las buenas obras del hombre justificado de tal manera son dones de Dios, que no son también buenos merecimientos del mismo justificado, o que éste por las buenas obras que se hacen en Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no merece verdaderamente el aumento de la gracia, la vida eterna y la consecución de la misma vida eterna, a condición, sin embargo, de que muriera en gracia e incluso el aumento de la gloria, sea anatema. Es decir, insiste en la colaboración importante de las buenas obras con la gracia de Dios por parte del hombre, porque es que Dios respeta y valora mucho el libre albedrío, cómo usemos el libre albedrío, nuestra respuesta o no a su gracia, lo valora muchísimo, que es lo que el protestantismo de la mano de Lutero rechaza de forma tan errónea, pero se le hace un homenaje. Punto 8. El que está en estado de gracia, con sus buenas obras, merece para sí, verdadera y realmente, como retribución, aumento de gracia, de gloria y de vida eterna. Conforme enseña la Escritura, cada uno recibirá su merced según su propio trabajo. 1 Corintios 3:8. Nuestro Señor Jesucristo vendrá y dará a cada cual según sus merecimientos. Vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles y dará a cada cual según sus obras. Mateo 16:27. El estado de gracia, que ha hecho posible los méritos, ha sido dado gratuitamente, sin que Dios lo debiera o sin que el hombre pudiera exigirlo o extraerlo de su propia naturaleza. Pero es tanta nuestra dependencia de Dios que no basta estar en gracia para morir en gracia. Se precisa de un auxilio divino especialísimo. Es el don de la perseverancia final, que hace coincidir el estado de gracia con el momento de la muerte. Debe pedirse con insistencia porque es inmerecible. Es decir, que para poder salvarse hay que morir en estado de gracia, y para morir en estado de gracia necesitamos de la santa perseverancia, que es un don, como dice aquí, pues especialísimo, un auxilio divino especialísimo, y que lo hemos de pedir todos los días, especialmente a la Santísima Virgen María, porque como nos enseñan los santos, quien se lo pide a la Virgen María todos los días puede tener la confianza de que va a lograr ese don especialísimo de la santa perseverancia, de morir en estado de gracia, y así poder tener las puertas abiertas de la salvación, de la gloria eterna. Nada de lo que se realiza antes de estar en estado de gracia puede merecer el estado de gracia. No hay méritos si no hay estado de gracia. Fíjense qué importantísimo es y qué poco se explica esto en las catequesis, en las homilías. Nunca lo he escuchado yo, lamentablemente,
y no se explica a la gente la diferencia de estar en estado de gracia y de pecado. Sin embargo, tú vas a los funerales y allí parece que todos están ya en el cielo, que han llegado al cielo, que todos han muerto en estado de gracia. Y los que van a esas misas, a esos funerales, que no son habituales de la misa, ni de la fe católica, ni la practican la fe católica, no se les explica que si no salen del pecado mortal y si no se ponen inmediatamente en estado de gracia, están en serio riesgo de condenación eterna. Porque nada de lo que precede a la justificación, sea la fe o las obras, merece la gracia misma de la justificación, enseña Trento. Mientras el hombre está en pecado mortal, está radicalmente incapacitado para merecer absolutamente nada en el orden sobrenatural. Sin estar en estado de gracia, las obras naturales más heroicas no tendrían absolutamente ningún valor en orden a la vida eterna. Un hombre privado de la gracia es un cadáver en el orden sobrenatural, enseña Rollo Marín en su obra Teología de la Perfección Cristiana. Punto 9. Si se comete pecado mortal, se pierden todos los méritos adquiridos hasta ese momento, pero se recuperan con la confesión. Quienesquiera que en efecto con espíritu de penitencia cumplan durante el gran jubileo las saludables disposiciones de la sede apostólica, reparan y recuperan íntegramente aquella abundancia de méritos y dones que perdieron al pecar, enseñaba Pío XI en una bula. El Catecismo dice en el punto 1446: Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave, y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación, después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Concilio de Trento. Y punto 10. El estado de gracia, se pregunta, ¿es compatible con el estado de pecado mortal? La gracia santificante es absolutamente incompatible con el pecado mortal, que supone precisamente la privación de esa justicia y santidad que proporciona la gracia santificante. Lo enseñó hermosamente el Concilio de Trento al decir que la justificación del pecador por la gracia santificante no es tan sólo la remisión de los pecados, sino también la santificación y renovación interior del hombre, por lo que el hombre de injusto se hace justo y de enemigo amigo. Por eso la gracia santificante hace que no solamente se nos repute como justos, sino que nos llamemos tales y lo seamos en verdad. Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, número 40. La gracia santificante hace que seamos justos en verdad, hace que estemos en disposición, en disponibilidad de poder entrar en la gloria eterna una vez cumplidas todas nuestras penitencias y reparados todos nuestros pecados, perfectamente purificados de nuestros pecados. Pues así de importante son estos puntos que hoy hemos repasado de la mano de Alonso Gracián, puntos que ya lamentablemente nos enseñan y que conviene recordar de tanto en tanto, para que tengamos las ideas claras. Enseñanzas, como dice él, verdades sobre el estado de gracia silenciadas, desconocidas, apenas predicadas. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.